Viernes Santo. Recuerden que para el judío el día no comienza en el día, comienza en la noche. Y el jueves por la noche Jesús es arrestado a las 9 de la noche. Ahí comienza el camino de la pasión de Jesús. En el Evangelio de Juan, que es el que vamos a leer el día de hoy, Jesús es arrestado. En el capítulo 18 nos dice: cuando Jesús terminó de hablar, Jesús pasó con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había allí un huerto y Jesús entró en él con sus discípulos. Judas, el que lo entregaba, conocía también ese lugar, pues Jesús se había reunido muchas veces con sus discípulos. Judas hizo de guía a los soldados romanos y a los guardias enviados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos, que llegaron allí con linternas, antorchas y armas. Jesús, que había sido el que le iban a suceder, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscan? Contestaron: a Jesús Nazareno. Jesús dijo: yo soy. Y Judas, que lo entregaba, estaba allí con ellos. Cuando Jesús les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Les preguntó de nuevo: ¿a quién buscan? Dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús les respondió: pero ya les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplía lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que tú me diste. Simón Pedro tenía una espada, la sacó e hirió a Malco, siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús dijo a Pedro: coloca la espada en su lugar. ¿Acaso no voy a beber la copa que el Padre me ha dado? Entonces los soldados con el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a casa de Anás. Este Anás era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dicho a los judíos: es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y el otro discípulo seguían a Jesús. Como este otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, pudo entrar con Jesús en el patio de la casa del sumo sacerdote, mientras que Pedro se quedó fuera junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera que dejara entrar a Pedro. La muchacha que hacía de portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Pedro le respondió: no lo soy. Los sirvientes y los guardias tenían unas brasas encendidas y se calentaba, pues hacía frío. También Pedro estaba con ellos y se calentaba. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y sus enseñanzas. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo, he enseñado constantemente en los lugares donde los judíos se reúnen, tanto en la sinagoga como en el templo, y no he enseñado nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Interroga a los que me escucharon lo que yo he dicho. Al oír esto, uno de los guardias que estaba allí le dio a Jesús una bofetada a la cara diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le dijo: si he respondido mal, demuestra dónde está el mal. Pero si he hablado correctamente, ¿por qué me golpeas? Al fin Anás lo envió atado al sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro estaba calentándose fuego en el patio y le dijeron: seguramente tú también eres uno de sus discípulos. Él lo negó diciendo: no lo soy. Entonces uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto? De nuevo Pedro lo negó, y al instante cantó un gallo. Palabra del Señor. En este momento Jesús comienza su pasión. Traicionado por uno, abandonado por sus discípulos, negado por otro. Comienza la hora, comienza el sufrimiento, comienza el camino de la pasión. Los judíos no pueden dar muerte a un judío, por eso buscan a Pilato. Y el emperador romano, que tenía como cabeza a Poncio Pilato, es ante quien van a poner a Jesús, buscando su muerte.
para lavarse las manos. De madrugada por la mañana Jesús es llevado de la casa de los sumos sacerdotes a la presencia de Pilato y de ahí iniciar la vía sacra. Siempre en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, versículos del 28 en adelante, se ve el siguiente paso, que es Jesús ante Pilato. Nos dice la palabra: llevaron a Jesús de la casa de Caifás al tribunal del gobernador romano. Los discípulos y los judíos no entraron para no quedar impuros, pues ese era un lugar pagano y querían participar de la comida de la Pascua. Entonces Pilato salió fuera, donde estaban ellos, y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no lo habríamos traído ante ti. Pilato les dijo: tómenlo y júzguenlo según su ley. Los judíos contestaron: nosotros no tenemos facultad para aplicar la pena de muerte. Con esto se iba a cumplir la palabra de Jesús, dando a entender de qué tipo de muerte iba a morir. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿viene de ti esta pregunta o repites lo que otros te han dicho de mí? Pilato respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús contestó: mi realeza no procede de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, mis guardias habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Pilato le preguntó: entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió: tú lo has dicho, yo soy rey, y doy testimonio de la verdad, y para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está al lado de la verdad, escucha mi voz. Pilato dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió de nuevo donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún motivo para condenar a este hombre, pero aquí es costumbre que en la Pascua yo les devuelva a un prisionero. ¿Quieren ustedes que ponga en libertad al rey de los judíos? Ellos empezaron a gritar: a ese no, suelta a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y ordenó que fuera azotado. Los soldados hicieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le echaron sobre los hombros una capa de color rojo y púrpura, y acercándole a él le decían: ¡viva el rey de los judíos!, y le golpeaban la cara. Pilato volvió a salir y les dijo: miren, se los traigo de nuevo afuera, sepan que no encuentro ningún delito en él. Entonces Jesús, llevando la corona de espinos y el manto rojo, Pilato les dijo: aquí está el hombre. Al verlo, los jefes de los sacerdotes y guardias del templo comenzaron a gritar: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato contestó: tómenlo ustedes y crucifíquenlo, pues yo no encuentro motivo para condenarlo. Los judíos contestaron: nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, pues se ha proclamado Hijo de Dios. Cuando Pilato escuchó esto, tuvo más miedo. Volvió a entrar en el palacio a Jesús y le preguntó: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó palabra alguna. Entonces Pilato le dijo: ¿no me quieres hablar a mí? ¿No sabes que tengo poder para dejarte libre, como para crucificarte? Jesús respondió: no tendrías ningún poder sobre mí si no lo hubieras recibido de lo alto. Por esa razón, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado que tú. Pilato todavía buscaba la manera de dejarlo en libertad, pero los judíos gritaban: si lo dejas en libertad no eres amigo del César. El que se proclama rey se rebela contra el César. Al oír Pilato estas palabras, hizo salir a Jesús al lugar llamado el Enlosado, en hebreo Gábata, y lo hizo sentar en la sede del tribunal. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Pilato dijo a los judíos: aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato replicó: ¿he de crucificar a su rey? Los jefes de los sacerdotes contestaron: no tenemos más rey que al César. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran.
este momento comienza ya la pasión de Jesús. Pilato lo entrega, tiene miedo y lo hace azotar, lo hace sufrir para que los judíos, viéndolos en esa condición, le tuvieran compasión. Y no, fue peor. Y comienza ese camino de la cruz, ese camino de la pasión y muerte. Por eso, en la noche es arrestado, en la madrugada es llevado a los judíos, al comenzar la mañana es llevado a Pilato, a las 9 de la mañana es entregado a la crucifixión. En el Evangelio de Juan nos sigue narrando ese camino, nos dice cómo fue ese viacrucis de Jesús. Así fue como se llevaron a Jesús cargando su propia cruz. Salió de la ciudad hacia el lugar llamado Calvario o de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y en el medio a Jesús. Pilato mandó escribir en un letrero y ponerlo sobre la cruz. Estaba escrito: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Muchos judíos leyeron este letrero, pues el lugar donde Jesús fue crucificado estaba muy cerca de la ciudad. Además estaba escrito en hebreo, latín y griego. Los jefes de los sacerdotes dijeron a Pilato: no escribas Rey de los judíos, sino este ha dicho: yo soy el Rey de los judíos. Pilato contestó: lo que he escrito, escrito está. Después de clavar a Jesús en la cruz, los soldados tomaron sus vestidos y los dividieron en 4 partes, una para cada una de ellos. En cuanto a la túnica tejida de una sola pieza, de arriba abajo sin costura alguna, se dijeron: no la rompamos, echemos la suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Esto es lo que hicieron los soldados. Jesús es crucificado. Pasó 3 horas de la casa de Pilato al Calvario, al Gólgota. Ahí lo clavaron. Pasó 3 horas, desde las 12 del día a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, la hora de la misericordia, es la hora de la muerte de Jesús. En ese momento Jesús muere y da sus últimas palabras. Siempre en el Evangelio de Juan leemos: cerca de la cruz de Jesús estaba su madre con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más amaba, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo: tengo sed. Y con esto también se cumplió la escritura. Había allí un jarro lleno de vino agrio. Pusieron una caña, una esponja empapada en aquella bebida y la acercaron a sus labios. Jesús probó del vino y dijo: todo está cumplido. Inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Como era el día de la preparación de la Pascua, los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz durante el sábado, pues aquel sábado era un día muy solemne. Pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas a los crucificados y retiraran los cuerpos. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas de los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a Jesús, vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y aquel sabe que de la verdad y de este testimonio para también que ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ni un solo hueso. Y en otro texto dice: contemplarán al que traspasaron.
Jesús muere en medio de mucho dolor y en medio de María, de Juan y algunas mujeres. De su corazón sale sangre y agua, signo del bautismo y de la Eucaristía, signo de la misericordia y del amor. Cristo se ofrece por amor. Ahora viene el descendimiento de Cristo y lo que nosotros después llamamos el Santo Entierro, que es el paso de la cruz al sepulcro, que se da más o menos desde las 3, 4 de la tarde hasta antes de las 6. A las 6 comenzaba la Pascua y comienza el silencio. Por eso, solo un hombre que amaba a Jesús también y que estaba cerca, pidió su cuerpo. Se llamaba José de Arimatea, dice el evangelista Juan. Después de esto, José de Arimatea se presentó a Pilato. Era discípulo de Jesús, pero no lo decía por miedo a los judíos. Pidió a Pilato la autorización para retirar el cuerpo de Jesús y Pilato se la concedió. Fue y retiró el cuerpo. También fue Nicodemo, el que había ido de noche a ver a Jesús, llevando 100 libras de mirra perfumada y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con aroma, según la costumbre de enterrar en los judíos. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo donde todavía no había sido enterrado nadie. Como el sepulcro estaba muy cerca y debía respetar el día de la preparación de los judíos, enterraron allí a Jesús. Palabra del Señor. Hemos caminado hoy, Viernes Santo, con Cristo. Cristo que padece, Cristo que sufre, Cristo que es crucificado. Y en la sangre de Cristo hemos sido sanados, liberados, perdonados. Dios nos amó hasta el extremo y ese extremo es la cruz. Y en la cruz hemos sido salvados y redimidos.